Buenos días. De parte del Instituto Claustro Gómez, les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de estrategias para promover la resiliencia y el bienestar del personal, en este caso de enfermería, que en ocasiones trabajan en ambientes de alta presión. Mi nombre es Mawampi Guzmán y vamos a desarrollar entonces el tema el día de hoy. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos de forma positiva ante el estrés, la adversidad, situaciones que nos generan cambios inesperados, duelos, eh, situaciones de enfermedades crónicas que nos permite tratar de superar, adaptarnos y tener otra visión de estas situaciones que muchas veces se tornan difíciles e incluso se tornan a veces imposibles de considerar. En estas situaciones es necesario que nosotros desarrollemos una visión positiva de la situación, aprender de esas dificultades que en ese momento surgen y en vez de ver un problema, ver soluciones en ese problema. Para esto se considera necesario contar con apoyo social, es decir, nuestro entorno, las personas que están a nuestro alrededor, ustedes como personal de salud que van a servir de acompañante para esas personas que están pasando por una situación difícil, que han recibido tal vez un diagnóstico y que ese diagnóstico no es lo que ellos esperaban o en el caso, por ejemplo, de pacientes oncológicos, de pacientes con enfermedades renales, con enfermedades crónicas, que en ocasiones por el mismo tema social, por los mitos que existen y por esas situaciones en las que mayor es el miedo, tienen esa situación y en ocasiones no saben cómo enfrentar. La resiliencia también significa la capacidad de poder adaptarnos a las desgracias, a las dificultades de la vida y que en ocasiones también ponen a prueba nuestro nivel incluso de fe. Cuando nosotros hablamos de ciencia, muchas veces nos olvidamos que existen otros aspectos como lo es la fe, que es aquello que no podemos explicar y que no tenemos la certeza de que va a suceder, o al menos no tenemos la manera de probar que va a suceder, pero hay algo dentro de nosotros que nos dice si lo vamos a lograr. En la resiliencia, las emociones son claves para poder nosotros determinar este aspecto. Recordemos que dentro de las emociones vamos nosotros a estar de alguna forma ligados con el estado anímico. Si nuestras emociones no están equilibradas, es posible que nosotros tengamos mayor facilidad para desarrollar anticuerpos y que esos anticuerpos a su vez nos permitan, si tenemos las emociones a nivel equilibrado, si nosotros tenemos la capacidad de expresar aquello que sentimos, probablemente tengamos mayor capacidad para asimilar los diferentes procesos en los sistemas digestivo, circulatorio y el sistema nervioso y emocional. Cuando nosotros tenemos resiliencia, tenemos la capacidad para aprovechar esa fuerza interna y reponernos de un contratiempo, de un desafío, como por ejemplo la pérdida de un empleo, una enfermedad y situaciones en las cuales nos es posible bloquearnos ante esta situación sin necesidad de sentirnos víctimas. Es decir, en ocasiones podríamos sentir agobio y de manera recurrente o de maneras poco sanas tenemos la capacidad de o tenemos la incapacidad de enfrentarlo, de asumirlo e incluso de expresarlo.
Por esa razón, hay personas que tienen como un método de escape el consumo de drogas, el consumo de alcohol, desarrollan trastornos alimenticios, conductas de riesgo, ansiedad, depresión, entre otras. Si bien es cierto que la resiliencia no nos va a solucionar los problemas, nos puede ayudar con una visión más amplia y positiva a dejar a un lado estas situaciones y además nos va a permitir encontrar diferentes formas para adaptarnos a la vida y controlar el estrés. Cuando nosotros tenemos altos niveles de estrés, sabemos que los niveles de cortisol aumentan y por esta razón nosotros tendemos a que todas las situaciones nos molesten y a tornarnos de cierta manera irritables o depresivos. Dentro de los sinónimos de la resiliencia podemos saber que existe palabras o asociaciones tales como la capacidad de recuperación, la adaptabilidad, el desarrollo de la fortaleza emocional, la elasticidad psicológica o aquella capacidad de ampliar nuestros pensamientos y de ser más flexibles. Tenemos también la capacidad de tener superación personal. Vamos a también conocer que existen diversos enfoques dentro de lo que vamos a encontrar el enfoque de riesgo. ¿Qué es el enfoque de riesgo? Es aquel que se va a centrar en la dificultad y en el problema o en aquellas características que se van a asociar con una probabilidad elevada de un daño, sea a nivel biológico, a nivel social, a nivel psicológico, pero que de alguna manera nos va a afectar a nosotros. El enfoque de resiliencia, a diferencia, es el llamado modelo de desafío. En este modelo nos va a mostrar que existen fuerzas negativas y que éstas se van a expresar a través de daños o riesgos o a través de pensamientos de daños o riesgos y que no van a tener la capacidad de mostrar a una persona inerte. Es decir, inevitablemente se van a mostrar daños, van a existir situaciones en las que nosotros nos vamos a ver afectados, pero cuando nosotros tenemos el enfoque de resiliencia, vamos a tener la capacidad de mostrar que van a existir para cada problema una serie de soluciones y que además de esto vamos a tener ciertos escudos que nos van a proteger de aquellas situaciones y que vamos a tener el pensamiento de que podemos salir adelante de cualquier situación, incluso aun cuando nosotros podamos ver que no va a ser tan sencillo salir de ciertas situaciones. ¿Cuáles son las características de estos modelos de resiliencia? El acuerdo o el modelo que vamos a estudiar, uno de los modelos que vamos a estudiar, fue el establecido por Grothberg en 1995, en el cual se plantean yo tengo, yo soy, yo estoy y yo puedo, como características que van a sustentar la investigación de estos componentes de la resiliencia. Cuando hablamos del yo tengo, en esta ocasión nosotros vamos a conocer que existen alrededor de mí personas que forman parte de mi entorno laboral, personal, en el ámbito, cuando las personas padecen de enfermedades, en el ámbito de las personas que me ayudan, los especialistas, de las personas que me acompañan, familiares, amigos que están allí durante el proceso, o cuando las personas atraviesan por situaciones que de alguna forma son difíciles, como situaciones en las cuales las personas
tienen problemas legales o no están en las mejores circunstancias, y nos damos cuenta de que alrededor de nosotros aún existen personas que realmente nos apoyan, que nos quieren de forma incondicional y que además de esto van a demostrar que confían en nosotros y que nos apoyan en ese proceso. También es necesario conocer que existen personas que nos van a poner ciertos límites. Mira, podemos hacer esto, pero vamos a tenernos a esto. O vamos a hacerlo de esta manera, y que eso nos va a permitir a nosotros conocer que esas personas realmente están con nosotros. Porque no solamente aquellas personas que son permisivas y que nos dicen lo que queremos escuchar, son aquellas personas que realmente son amistades. También nosotros tenemos que tener la capacidad de demostrar que ponemos límites. Y aun cuando nosotros ponemos límites, quienes realmente nos apoyan y quienes realmente están con nosotros van a respetar esos límites, porque van a entender que tenemos nosotros la capacidad y la disponibilidad de decir: hasta aquí yo puedo hacer esto, puedo apoyarte de esta manera, y lo demás lo vamos a limitar. Y aún así estas personas van a permanecer al lado de nosotros porque respetan realmente nuestra situación y la valoran. Aquellas personas que muestran por medio de su conducta la manera correcta de proceder y que nos incitan por medio del ejemplo a que desarrollemos las situaciones de la mejor manera posible. Aquellas que nos ayudan cuando estamos en peligro o cuando estamos enfermos, con palabras de aliento, con apoyo económico, con apoyo moral, simplemente estando en silencio y estando al lado de nosotros cuando así lo necesitamos. Aquellas que desean que aprendamos a desenvolvernos solos, es decir, que nos apoyan en un momento, pero nos enseñan cómo hacer algo que nosotros no sabemos, aun cuando estén allí, para que en el momento que nosotros realmente necesitemos, tengamos la capacidad de resolver. Yo soy una persona por la que sentimos aprecio, por la que sentimos amor, que nos va a acompañar durante ese proceso y que nos va a demostrar que realmente tenemos la capacidad de salir adelante, que nos da esa seguridad que en ocasiones hace falta, por medio de una palabra, por medio de un consejo, o simplemente esas personas que nosotros sabemos que van a estar, sin importar cuáles sean las características o cuáles sean las situaciones, aun cuando tal vez en ese momento nos indiquen que no estamos haciendo las cosas de la mejor manera, pero que sabemos que nos van a apoyar para que salgamos de esas situaciones en las que nosotros de alguna manera nos hemos involucrado. Aquellas que están felices cuando logramos algo positivo y que nos acompañan para que realmente alcancemos esos logros que nos proponemos. Nosotros debemos ser siempre respetuosos con nosotros mismos y respetuosos con los demás. Es importante que si nosotros reconocemos que tenemos respeto hacia nosotros mismos, podamos respetar también a los demás. No necesariamente nosotros tenemos que saber todas las cosas de las personas que nos rodean, simplemente saber que en el momento que ellos tomen una decisión, poder aportar algo siempre y cuando ese aporte que nosotros vamos a otorgar sea algo de valor y no sea una situación simplemente de una crítica, aun cuando en ocasiones se manifieste que puede ser una crítica constructiva. Yo estoy. Es cuando nosotros estamos realmente dispuestos
a hacernos responsables de los actos y tenemos la certeza de que todo va a salir bien. Esto sucede cuando nosotros realmente tenemos un enfoque. Si nosotros estamos enfocados a lograr una meta, aun cuando existan obstáculos y cuando tal vez nos tardemos un poquito más de lo previsto, tengamos en consideración que la meta, que el objetivo que nos planteamos, sigue siendo el mismo objetivo. Yo puedo hablar sobre aquellas cosas que nos asustan o que nos inquietan y también saber con quién vamos a hablar de esas cosas que nos asustan o nos inquietan. Porque si nosotros hablamos en ocasiones con algunos amigos, con algunos familiares, probablemente nosotros nos van a decir aquellos que queremos escuchar y no aquellos que realmente necesitamos. Allí es cuando nosotros tenemos que aprender a diferenciar de esas personas que realmente nos dicen aquellas situaciones así a nosotros no nos gusten, pero que realmente nos va a llevar esa situación a que actuemos o a que logremos los objetivos. Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar. Aquí vamos a hacer alusión a la comunicación asertiva y a la inteligencia emocional. Si nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos de forma asertiva, es decir, puntual y preciso, diciendo aquello que quiero expresar, sin agregarle calificativos, sin agregarle culpas o responsabilidades, vamos a tener una mejor respuesta a que si nosotros empezamos con prejuicios. Además, tenemos que buscar el momento adecuado. Si yo voy a hacer una crítica a una persona, lo ideal es que esa crítica yo la haga solamente con esa persona, utilizando un tono de respeto para que la persona sienta que la corrección es positiva y que realmente va a existir un beneficio mutuo. Y además de eso, actuar en producción a lo que proyecto. Porque si yo soy una persona que doy consejos, doy ejemplos y no los practico, aun cuando no los practique todos, trato en la medida de lo posible de practicar la mayoría, entonces voy a dar el ejemplo con mi actuar y voy a ganar el respeto de las personas por mi actuar. Dentro del yo puedo, también vamos a encontrar a aquellas personas que nos van a ayudar cuando nosotros necesitamos que nos ayuden, cuando nosotros vamos a hacer lo correcto y vamos a pedir ese apoyo moral, económico, en acompañamiento para que esa persona o esas personas nos acompañen. En 1993, Walling y Walling desarrollan dentro de sus estudios un concepto denominado mandala de la resiliencia, en el cual se van a desarrollar 7 pilares o nociones que van a designar los atributos que aparecen con frecuencia en aquellas personas que son consideradas como resilientes. Dentro de estos rasgos vamos a conocer la introspección. Nosotros hemos escuchado esta palabra y a lo mejor suena incluso bonita, pero realmente sabemos qué es la introspección. Hemos hecho nosotros introspección. La introspección es aquella capacidad de conocer nuestro interior, de evaluar aquellas situaciones que nos hacen daño, de evaluar aquellas situaciones que nos generan un beneficio, aquellas situaciones que como personas no podemos manejar, no toleramos y que dentro del ámbito de la salud vamos a tener ciertas situaciones que nosotros decimos, tengo que trabajar en esto porque se me hace un poquito difícil. En lo personal, yo tuve bastante trabajo de introspección
para poder trabajar ahora con pacientes oncológicos. A mí se me hacía muy difícil trabajar con esos pacientes y por esa razón, durante bastantes años, trataba en la medida de lo posible de evitar los pacientes oncológicos, porque dentro del aspecto psicológico nosotros debemos evitar hacer una proyección hacia los pacientes o generar aquella situación que va más allá del rapport y que no nos permite ser objetivos y ayudar al paciente. Ustedes como personal de enfermería tienen también ciertas situaciones que los afectan y por esa parte nosotros tenemos que trabajar de manera introspectiva y saber cuáles son nuestros límites para poder realmente atender de forma positiva a nuestros pacientes. Independencia va a reflejarse en aquellas conductas que, fíjense ustedes, que guarda relación con la introspección, porque son aquellas en las cuales tratamos de no involucrarnos o de no engancharnos en situaciones conflictivas o en situaciones que nos afecten. Desde el punto de vista del personal de salud, nosotros tenemos que ver a los pacientes desde un punto de vista objetivo y no subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber que los pacientes nosotros vamos a atenderlos y a escucharlos, haciendo a un lado nuestras creencias personales, nuestras moralidades, nuestras situaciones desde el punto de vista personal y vamos a atenderlos desde el punto de vista profesional. Vamos a escucharlo, vamos a respetarlo y todas las recomendaciones, todas las situaciones que nosotros de alguna manera les hagamos a ellos como recomendación debe ser desde el punto de vista profesional. Capacidad de interacción. Esta capacidad va a estar en aquella habilidad para nosotros establecer un vínculo o un rapport entre las redes de apoyo. Yo como psicólogo necesito establecer redes sociales de apoyo con aquellas personas que pertenecen a los diversos centros de salud a los cuales yo voy a prestar algún apoyo. Necesito establecer redes sociales de apoyo con los alumnos a los cuales yo les estoy facilitando cierto aprendizaje y que ese aprendizaje nosotros lo debemos manejar de forma recíproca y constructiva. La información que yo les pueda aportar es va relacionada con la información que ustedes puedan aportar al momento que realicen sus intervenciones. Y en el caso de las personas que necesiten ese apoyo, en el caso de ustedes como personal de enfermería, es necesario que nosotros les brindemos a los pacientes estas redes sociales de apoyo y que además nosotros seamos partícipes del aprendizaje y de la inclusión de todos los pacientes, para que no solamente el personal de salud maneje cierto vocabulario o cierta información, sino que nosotros como personal de salud unifiquemos criterios y tengamos la capacidad de informar a todas aquellas personas y comunidades. Capacidad de iniciativa va a aparecer en la inclinación a los estudios, en la práctica de los deportes, en las actividades extraescolares, en trabajos importantísimos como lo son los voluntariados, en trabajos comunitarios, en los hobbies y el uso de las redes sociales de forma constructiva, porque ciertamente vamos a utilizar las redes sociales como un distractor, que es totalmente válido, como medio informativo, que también es totalmente válido, y además de esto vamos a utilizarlo como una red de apoyo para aquellas personas a las cuales nosotros podamos, desde nuestra perspectiva, brindarles información y que ellos se sientan parte de esta iniciativa. Creatividad no es otra cosa que la capacidad de expresarnos por medio de nuestras habilidades, sean artísticas,
sean orales, sean de forma empática, que nos permita a nosotros hacer algo dinámico y no caer en esa monotonía, especialmente cuando nosotros trabajamos con pacientes y que esos pacientes de por sí, cuando están recluidos, tienen ciertas situaciones que no les permite ver más allá de esas situaciones y que tal vez nosotros con un poquito de creatividad y sin llevarnos todo el día, tal vez con unos minutos podamos regalarles nosotros esa motivación que ellos van a necesitar para salir adelante y para continuar esos tratamientos que en ocasiones son difíciles. Ideología. La ideología la vamos a ir desarrollando nosotros desde el momento que nacemos. Nosotros al nacer vamos a tener patrones de conducta que van a ir desarrollados por nuestros progenitores. Y recordemos que nuestros progenitores, cada uno viene de familias distintas y que nuestros progenitores también van a tener una ideología diferente y que esa ideología va a formar de alguna manera un conjunto y ese conjunto va a ser transmitido a nosotros. Nosotros como individuos biopsicosociales, es decir, biológicamente tenemos una constitución que se va a desarrollar en el proceso de gestación y que va a ser transmitido a nosotros por medio de la herencia. Psicológicamente vamos a ir desarrollando esos procesos que combinados la biología con nuestros patrones de conducta, vamos a ir adquiriendo y socialmente vamos a tener diferentes procesos de adaptación por los cuales vamos a pasar desde que entramos a un maternal, a un preescolar y vamos a ver las características ideológicas que tienen nuestros pares a cada vez que vayamos atravesando un nivel diferente y al llegar a la adolescencia vamos a generar lo que son los grupos etarios o aquellos grupos pares con los que nosotros nos sentimos identificados. Van a ser aquellas personas que de alguna manera van a influir en nuestra forma de actuar y con los que de alguna forma nos vamos a sentir cómodos al sentirnos identificados, como por ejemplo les gusta el mismo tipo de música, les gusta los mismos programas, les gusta la forma de vestir y compartimos cierta ideología y nos va a permitir acercarnos más o decir, pertenezco a este grupo, me siento más cómodo con este grupo de personas e ir delimitando. Esta ideología va a permitir el desarrollo de valores propios y ciertamente la adaptación de esos valores propios a esos diferentes grupos. Además, vamos a establecer que van a existir juicios que se van a desarrollar de forma independiente de los padres y que además va a tener un sentido de compasión, de justicia, de lealtad entre los pares y afines. Sentido del humor. Qué importante es el sentido del humor cuando nosotros trabajamos en salud, porque este sentido del humor nos va a permitir a nosotros realmente desarrollar esa capacidad que en ocasiones es invaluable y que nos va a permitir aliviar tensiones, tener la perspectiva diferente, un poquito más ligera y también desenfocarnos un poquito de esa situación que muchas veces cuando se desarrolla una enfermedad se pierde, que es la capacidad de adaptación emocional y el bienestar social. El sentido del humor va a ser una influencia positiva y se puede desarrollar incluso con dinámicas grupales. Dentro de los pilares de la resiliencia, vamos a saber que se han categorizado y se han agrupado en 4 componentes que nos van a permitir diseñar y ensayar diversos perfiles que a su vez se asocian con este concepto desarrollado por Suárez Ojeda en 1997. Hasta ahora, antes de desarrollar los pilares
tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario y por favor espero que lo hagan porque voy a llamarlos y me gustaría que realmente fuese algo más democrático, algo en el que ustedes tuviesen iniciativa y que yo no tenga que estarlos llamando y decirles que participen. Los escucho. Buen día, profe. Buen día, Simón, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Bueno, Muy profe, el tema es de gran importancia. Yo lo había escuchado ya, pero no así como usted lo ha explicado. Y me pone en mi, ¿cómo decirlo? En mi lugar, pues por decirlo así. ok. Porque nosotros, o sea, yo como personal de enfermería y como jefe encargado del centro de salud, yo trabajo en un lugar bien apartado, Uh-huh. en la comarca Nove, y realmente tengo un equipo que nosotros nos pasamos casi 20 días fuera de nuestra casa. Fuerte, O Simón. sea, ajá, sí, pasamos 20 días y esa es la capacidad que tenemos de poder adaptarnos al lugar donde estamos, de poder usar todos nuestros mecanismos que tenemos para poder resistir esos 20 días, para poder ver todas las necesidades que tienen los pacientes también, viéndolo de este punto también, que muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas, pero no lo tenemos en la mano. Ok. Y es importante ese tema porque realmente nos lleva a pensar, a analizar nuestro trabajo y el bien que nosotros estamos haciendo. Bueno, yo considero, profe, que esa exposición que usted ha hecho al momento está excelente y me ha llenado realmente nutrido mis conocimientos. Y lo he escuchado esa palabra, pero nunca había puesto así tanto interés hasta ahora. Y siento que es importante para todo el personal de enfermería, en especial porque como encargado, profe, yo siempre digo, yo soy el que doy el ejemplo a mis compañeros, a mis colegas, que yo no puedo estar de que, por ejemplo, 20 días aquí, profe, no puedo estar triste, no puedo estar nada de esa cosa, porque yo tengo que demostrarle a mis compañeros que nuestro ambiente es agradable en sí, Y que profe. has Eso es lo que quería desarrollado, compartir. Simón, esa capacidad de ser resiliente y a lo mejor no te habías dado cuenta del poder que tenías allí y de la capacidad de motivación que tú has desarrollado allí, porque para pasar 20 días eh, con tus problemas que tú puedas tener, con tus pensamientos que en ocasiones tendrás alguna preocupación y aún así buscas la manera de dar el ejemplo y de continuar adelante para realizar una buena labor. Sí, sí, profe, es difícil porque yo tengo compañeras, profe, que tienen hijos, que tienen esposo, Ujú. y como nuestro lugar es difícil acceso, nosotros tenemos unos turnos de 20 por 10. Trabajamos 20 días para poder tener 10 días libres. Y es difícil, pero como yo le digo a ellos, muchachos, nosotros estamos aquí, somos una familia, somos compañeros, cualquier cosa vamos a tener una buena comunicación, cualquier cosa nos llevemos bien, porque, o sea, yo siempre le digo a ellos, no es necesario que no tengamos problemas, conflicto ni nada. Eso es parte de un grupo, es un parte de una familia, pero siempre y cuando lo debemos resolver como debe ser, con una comunicación asertiva. Y así vamos a hacer nuestro ambiente agradable. Y fíjate tú, Simón, la importancia de eso. Qué bueno que nos compartes esa anécdota por la que tú pasas, imagínate, prácticamente diario. Tienes mayor estabilidad allí en tu trabajo que en la vida cotidiana y aún así has generado esa parte. O sea que sí se puede hacer la práctica de la resiliencia. Gracias, Simón, por ese aporte importante y por ese aporte que haces también a las personas. Sailis, te escuchamos. Hola, buenos días Simón, buenos días profe. Secundo el sentimiento del compañero porque de hecho yo también laboro en un área de muy difícil acceso. Yo laboro en la comarca de Gunayala, que es el otro extremo del país, acá en Panamá. Y bueno, de verdad que sí. De hecho, posterior a la pandemia, yo siento que la pandemia dejó muchas secuelas, ¿no?
emocionales porque nos reprimió de la oxitocina que recibimos a través de la sonrisa y al cargar la mascarilla, pues, y también nos reprimió de otros aspectos como los abrazos y todas esas cosas. Entonces, posterior a la pandemia, incluso yo tuve que buscar ayuda psicológica. Yo me atiendo con una psicóloga porque ya no aguantaba Ujú. ese estrés, esa presión sobre los hombros que yo decía, yo me sentía en una cárcel porque ya mi lugar de trabajo dejó de ser ese lugar agradable al que yo iba, sino que yo iba prácticamente obligada. Ok. Entonces, al ser una isla uno se mantenía allí como encerrado, encarcelado. eh, entonces nosotros a veces no tenemos relevo, soy la única enfermera los 20 días y eran turnos rotativos a ver. Se escucha bien, creo que se fue la conexión. Hola, ¿me Creo que se escucha? había ido la conexión. Ajá, ¿dónde quedé? Quedaste en Bueno, que estabas en una isla y que por eso te tenías muy pocos turnos rotativos. no, teníamos muchos turnos rotativos. Nosotros trabajamos prácticamente las 24 horas sin relevo y era bastante agotador y tanto físico como emocionalmente, ¿no? Y bueno, a raíz de eso busqué ayuda psicológica, Muy bien. busqué el apoyo de una profesional y bueno, me dio muchas herramientas para lidiar con eso. Ujú. Empecé a pintar, empecé a escribir también todo lo que me pasaba, todo lo que sentía en el momento, lo empecé a escribir en una libretita que tengo y de verdad que han sido herramientas muy, muy importantes para mí. Ex- El pintar pasó de ser una herramienta para aliviar el estrés y lograr la resiliencia, pasó a ser un negocio, ¿cómo le digo? No un negocio, sino como un emprendimiento, ¿sí? ok. Porque ahora ya no pinto en cuadros, sino que ahora pinto en camisas, Oye, qué pinto, bueno. sí, Es decir, entonces, Es decir, que fíjate tú que la capacidad de resiliencia nos permite a nosotros que esa adversidad por la cual tú atravesaste y que es perfectamente válida por la situación pandemia, se ujú, convirtiera en una oportunidad y que te ha dejado algo positivo. exacto, Muy bien. exacto. Entonces, de verdad que a veces ni siquiera uno es capaz de reconocer la capacidad y la fuerza interna que uno tiene, obviamente, con la ayuda de Dios o con el ser superior en el que uno cree, Ujú, pero porque a veces mismo, yo misma me digo, "Ay, yo no soy resiliente, o yo no, yo quisiera, por ejemplo, llegar a ser como la profe, ahorita que usted estaba diciendo que usted ha tomado capacitaciones o todo esto para poder trabajar con pacientes oncológicos. ujú. Yo decía, yo quiero llegar a ese punto, ¿no? Pero a Ok, veces nosotros estamos ya teniendo esa capacidad, pero solo que no nada, la reconocemos. claro. Entonces, Y fíjate tú esa labor tan importante que ahorita estás haciendo y que eso nos demuestra que también eres resiliente y Simón también lo es y ahorita que le vamos a dar la oportunidad a Bianca, vamos a saber, vamos a conocer este otro testimonio que también es importante. Sailis, te sí. doy la oportunidad de que finalices para escuchar a Bianca brevemente y entonces dar la continuación. Bueno, para finalizar, yo creo que el arte Uh -huh, eh, es la herramienta, una de las herramientas fundamentales para lograr todo esto y para poder proyectarlo también a no, nuestros pacientes, a nuestras familias. Y bueno, gracias, profe, por compartir sus conocimientos y un abrazo a mi compañero Simón, que no lo conozco, pero me uno a él en el sentir de que yo también siento que nosotros nada más vamos a la casa de visita, porque a veces nada más son 7 u 8 días o 10 días máximo y el resto estamos en el trabajo. Pero bueno, estamos no donde queremos, sino donde Dios nos puso y hay que seguir adelante.
y que realizan Gracias. una labor bastante importante. Gracias, Sailis. Bianca, te escuchamos. Hola, sí, buenos días, profesora, compañeros. Excelente domingo. Bueno, sí, más que todo, para traer a colación, pues el tema, los compañeros han sido de trabajo de áreas de difícil acceso, pero también lo vemos en el área hospitalaria, en los segundo nivel de atención donde trabajo yo. A veces el sistema de adaptación, ¿verdad? Como el personal de salud que ha pasado 5 o 10 años en una misma área, Ujú, muchos porque ya tienen la especialidad y de repente se les requiere el apoyo en otra sala, se rehúsan, ¿verdad? Porque ujú, bueno, ya yo tengo 10 años que no paso por esa sala y es el momento en que se necesita, porque yo siempre lo he dicho, cuando nos forman como enfermeros, pues nos forman como enfermeros básicos, capaces de brindar nuestro apoyo en cualquier sala, ¿verdad? Pero ya cuando esa persona ha pasado muchos años, como que se rehúsa pues al nuevo cambio, o inclusive cuando hay una jefa de sala que me ha parecido bien, ahora en los últimos, no sé, mis compañeros si ha pasado en los hospitales de ellos, que se ha optado por rotar a las encargadas. Y me ha parecido bien, ¿verdad? Porque se le permite al nuevo personal también, porque a veces por la experiencia es cierto, las jefas de muchos años tienen mucha experiencia, pero el nuevo personal también tiene nuevos conocimientos, ¿verdad? O nuevas técnicas que permitan lograr los objetivos que del personal de enfermería, que es brindar un cuidado integral, ¿verdad? Al paciente y a su familia. ujú. Entonces, me ha parecido bien, pues, que hayan rotado ahora las encargadas para eso, para nuevos cambios, pero no todas, ¿verdad? Son capaces de aceptar eso, porque a veces lo ven y no porque yo sea jefa, porque yo no soy jefa, ¿verdad? Yo soy enfermera rotadora, Ujú, pero las jefas de 10 años dicen, pero yo, viene un joven nuevo, pero que sí ha estudiado también y tiene que darle la oportunidad, ¿no? Pero ujú. está ese roce, pues que no aceptan ese cambio, porque para ellas es como una ofensa. Y yo no lo veo desde ese punto de vista porque es como intercambiar conocimiento. Entonces a mí me parece bien, simplemente que habría que darle, pues así como dice la compañera, como unas charlas, unas docencias sobre resiliencia, que yo siento que ahí se trabajaría mejor, pues que aceptaran que no es una ofensa que ellas la hayan removido de su cargo, más bien es darle la oportunidad, ¿verdad? Por el bien de los pacientes. Es correcto. Y también la forma, porque si Ujú, nosotros tal vez incluimos a esas personas que tienen experiencia y esas ujú, personas se siguen sintiendo útiles, no van a rechazar al nuevo. Simplemente ellas ujú, están rechazando al nuevo porque están sintiendo que están siendo desplazadas. ujú, ¿Sí? sí. Ok. Bueno, vamos entonces a continuar. María, déjame continuar y entonces, antes de finalizar, te doy la palabra. ¿Está bien? Ok. Ya no nos quedan muchas láminas, para poderlos escuchar. De verdad que es súper importante esta interacción que hoy hemos tenido. Eso a mí me alegra muchísimo cuando ustedes comparten sus experiencias porque me permite, además de conocerlos un poquito más, saber desde su punto cómo se aplica lo que estamos hablando nosotros a la vida cotidiana. Dentro de estos pilares vamos a saber que existe la competencia social, que era lo que, fíjate, Bianca, tú comentaste. Esta competencia social en un individuo resiliente se va a mostrar de forma positiva, estableciendo relaciones favorables con otros seres humanos. Y es por eso que hay que también trabajar un poquito con estas personas que a lo mejor tienen esa capacidad y al sentirse desplazadas, pues van a actuar de esa manera. La resolución de conflictos. Ya en la adolescencia se evidencia la capacidad de juzgar las ideas y los sistemas filosóficos que existen a nivel social. Y en ocasiones nosotros decimos que por esa razón los adolescentes a veces son problemáticos o los tildamos de problemáticos. Y a lo mejor no es que sean problemáticos, sino que entra esa capacidad que tenemos nosotros todos los seres humanos de juzgar las ideas, de juzgar los sistemas y de querer también ser escuchados. Autonomía es la capacidad o la habilidad que tenemos nosotros para poder actuar de forma independiente y tener el control de algunos elementos que sean propios del ambiente como tal. Ahora vamos a hablar del sentido del propósito y del futuro.
Este componente se va a relacionar con la capacidad de autonomía, la propia eficacia que tenemos nosotros como seres humanos y que eso nos va a permitir predecir los resultados positivos. Cuando hablo de predecir estos resultados positivos es porque yo tengo un objetivo y ese objetivo viene con una planificación, que esta planificación ciertamente va a tener un nivel de flexibilidad en el cual yo voy a hacer una propuesta básica, una planificación base, y que de esa planificación yo voy a ir observando cómo va resultando esa planificación que yo hice. Si la planificación no me resulta como yo esperaba, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tener la capacidad de modificar esa planificación teniendo siempre mi objetivo claro. Si yo tengo mi objetivo claro y tengo una planificación base amplia, voy a poder predecir ese resultado a futuro de manera positiva. Además, voy a desarrollar las cualidades que van a integrar y que se van a asociar con más fuerza ante la presencia de seres humanos, adultos, adolescentes, incluso niños, que tienen esa capacidad de resiliencia, que la tenemos todos, pero que hay veces que, como dijo Silis, no la reconocemos. Importancia de la resiliencia en la vida. La resiliencia va a jugar un papel fundamental en la vida de todas las personas y nos va a permitir superar situaciones adversas, enfrentar desafíos con una actitud positiva y además nos va a permitir explorar algunas de las razones por la cual ciertos aspectos de la vida tal vez no se dieron como queríamos o en el momento que queríamos. Vamos a tener nosotros también la capacidad para adaptarnos de forma positiva, menos desfavorable y que va a ser la clave de la adversidad, que nos va a su vez a motivar para encontrar aquellas soluciones y para aprender esas lecciones valiosas y saber o reconocer que el tiempo de cada uno es sumamente individual, es algo personalísimo y que socialmente se nos establecen tiempos para las cosas, pero que no, porque ese tiempo no sea como la sociedad nos marca, tenemos que decir nosotros que no tenemos la capacidad de salir adelante o de enfrentar situaciones adversas. Y que además de eso, vamos a saber cómo manejar situaciones ante el estrés de manera efectiva. La resiliencia juega un papel crucial en el desarrollo personal y en el desarrollo de relaciones sociales e interpersonales, y que nos va a permitir a su vez establecer metas claras y trabajar de manera constante y con disciplina para poder alcanzarlas. Además, nos va a permitir desarrollar relaciones personales con nosotros mismos, con nuestros pares, con nuestra familia, de manera sólida y estable, permitiendo desarrollar redes de apoyo que nos van a permitir tener comprensión y nos van a brindar esa ayuda tan necesaria en momentos difíciles. En el momento de afrontar situaciones de estrés, la capacidad de desarrollar la resiliencia para hacer frente a las situaciones va a implicar adoptar estrategias efectivas que nosotros vamos a ir estudiando y vamos a ver cuál se adapta mejor a nosotros, además de buscar técnicas de relajación, actividades placenteras, ese equilibrio que a veces necesitamos entre tantos días de trabajo, ustedes que trabajan en comarcas. Además de eso, una adecuada gestión del tiempo para poder mantener una actitud optimista y positiva y afrontar ese nivel de estrés que se genera de manera saludable. Estas adversidades también van a ser oportunas para crecer, para aprender, y de las experiencias que consideramos en algún momento difíciles, nos van a brindar esta posibilidad
de adquirir nuevas habilidades, de desarrollar diversas estrategias para nosotros poder fortalecernos y establecer recursos personales que podemos utilizar de forma efectiva para enfrentar esos desafíos a futuro. Ok. María, vamos a escucharte para que cierres con broche de oro la clase de hoy. Sí, buenos días. Yo aquí escuchando la clase, viendo, el tema es bastante productivo, porque yo, la verdad, la palabra nunca la había escuchado, a pesar de que he ido a tantos seminarios y me anoto en tantas cosas, pero Muy bien. sí lo hemos desarrollado y creo que mis compañeros alrededor también lo han desarrollado sin saberlo. Y escuchando a nuestros compañeros que trabajan en acceso, yo comparto la misma noción de ellos, ya que yo fui trasladada para Aguadulce y no tengo familia en Aguadulce. 17 años estoy allá sin tener a nadie y tuve que hacer el proceso de adaptación. Dentro del área hospitalaria he tenido que manejar también ciertas situaciones, como dice Bianca, los compañeros que no les gusta el cambio. Yo soy jefa, cambiar a una persona, se te ponen bravos, se te enojan y uno tiene que desarrollar la parte humorística, que yo la desarrollo mucho para que ellos se me vayan ya con un poquito de suavidad. Y me he dado cuenta que yo he desarrollado la residencia en todos sus aspectos porque he tenido que manejar todo tipo de situaciones hasta la muerte de un hijo. El hecho de estar en Aguadulce y que mi hijo en Panamá haya fallecido, eso fue un golpe horrible, ¿verdad? Claro que Bastante sí. duro, y tener que regresar para Aguadulce dejando 2 del lado de acá sin podérmelos llevar. Y a pesar que Aguadulce no está lejos, ni siquiera pude hacer esos trámites. Pero bueno, a través del tiempo viene el proceso de adaptación. En esto de la residencia me he dado cuenta que yo he podido adaptar y elaborar el trabajo con efectividad, aunque en algunos puntos no le reconocen a uno lo que hace, pero uno sabe que hace el trabajo conforme a lo que es, porque yo me anoto en todo esto porque a veces la jefa se pone en dura y te salen con palabras feas, dándote a entender que tú no desarrollas el trabajo, el liderazgo, el todo. Y hoy veo que yo he hecho todo el trabajo conforme como la profesora ha expuesto. Yo he desarrollado todo esto, y con este tema de la residencia me he dado cuenta que yo lo he desarrollado casi al máximo. Me he adaptado a situaciones difíciles y he podido ayudar a los colaboradores en situaciones difíciles. Allá también hay cambios de jefatura, de repente uno está tanto tiempo, por lo menos yo soy supervisora, pero la jefa de repente dice: María, te vas para jefatura de cirugía. Y no me manda a rotar con el colaborador porque tengo 12 años de ser jefa y he sido jefa de todo el hospital, y entonces como que eso, como que bajarte de tanto nivel, ¿no? Pero de repente dice, así de la nada y sin previo aviso, como le digo yo a ella, dice: te vas para cirugía. No es que estar como jefe de cirugía sea a lo mejor, como le digo yo a ella, a las que viven ahí en Aguadulce, estar en un turno de 7 a 3, de lunes a viernes, para ellos es rentable porque tienen su familia ahí, salen a las 3 de la tarde, van con su familia, están en la casa, pero a esas personas no se lo ofrecen. Tenemos gente capacitada para hacer el trabajo, pero no lo hace. Entonces, ¿a quién mandan? A mí. ¿Por qué? Para mí es más difícil porque yo hago los cambios de turno y prefiero venirme 6 días para la casa, aunque tenga que hacer un C7, pero me vengo para la casa y me adapté a ese sistema. Yo vengo, vengo, y ella me cambia el sistema mandándome a ser permanente. Pero aún así, a eso también me he adaptado. Voy, vengo el fin de semana, viajo, aquí estoy en la casa, pero ahorita vuelo para Aguadulce y así estoy. Hoy Me vuelas he adaptado. Hoy vuelas feliz porque hoy sabes que realmente has desarrollado un buen trabajo, y que fíjense ustedes que tal vez hoy se dan cuenta y a partir de hoy van a desarrollar un trabajo mejor porque saben que son personas resilientes. Y por eso los felicito y desde acá los abrazo y les mando el mayor respeto por la labor que ustedes están ejerciendo, y que sé que a partir de hoy ustedes la van a ejercer mucho mejor de lo que lo han hecho.
Exactamente, así mismo, profesora. Y los compañeros también siéntanse bien orgullosos porque todos de verdad en la comarca es bien difícil trabajar, estar lejos de la familia es muy difícil, pero ellos han hecho un buen trabajo también. Y esta clase nos demuestra que lo hemos hecho. Nos felicitamos a todos. Muchísimas gracias a todos por la clase de hoy. Realmente me voy contenta porque siento que hoy aprendimos todos y sabemos lo importante que somos como personas y la labor que ustedes están ejerciendo, que tal vez económicamente nunca va a compensar tanto trabajo y tanto esfuerzo, y sobre todo la dedicación emocional, que eso no tiene precio, el tiempo, y que quiero que se vayan satisfechos y que se feliciten a ustedes mismos y que también pongan en orden esto que aprendimos el día de hoy acerca de la gestión del tiempo, porque así como trabajan tanto y que sé que lo hacen de lo mejor, también es necesario que ustedes tomen un tiempito para ustedes y que no se sientan culpables cuando lo tomen y cuando se den un gustico de vez en cuando, porque lo merecen. Entonces, de parte del Instituto Claustro, el mayor respeto para todos ustedes. Agradecemos toda la labor que ustedes realizan con tanto afecto y con tanta, los escucho, cada vez que los escucho hablar, me encanta escucharlos, que hablan de su labor con tanta fortaleza. Y gracias por permitirme conocerlos a ustedes. Y bueno, estamos en contacto. El día de hoy, súper favorable, los felicito y fue realmente de provecho. Que pasen ustedes el mejor domingo y una excelente semana. Gracias, profe, igual.